Veamos otro ejemplo de la primera ley de Newton antes de pasar a ejemplos de la segunda ley. En este caso tenemos una rampa muy lisa. Esto es importante, palabra clave. Nos indica que no hay fricción. En el que un automóvil con esa masa se mantiene en su lugar con un cable muy ligero. Importante, el cable no tiene masa tampoco, como se muestra en la figura 5.8. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa y esta se eleva a 25 grados por encima del horizontal. Dibuja un diagrama de cuerpo libre para el automóvil. Obtenga la tensión en el cable y nos preguntan qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. Es decir, cuál es el valor del vector normal. La tensión en el cable, que tiene que ir hacia esta dirección, puesto que si lo cortamos, pues el automóvil simplemente se iría cuesta abajo. Entonces tiene que estar haciendo una fuerza que evite que el automóvil se vaya cuesta abajo. Y pues solo necesitamos además dibujar el diagrama de cuerpo libre. Es eh, deseable escoger los ejes X y Y de esta manera. Ahí más o menos. Para que al hacer el diagrama de cuerpo libre sobre nuestro automóvil, pues podamos dibujar la normal en la misma dirección del eje Y. El peso del automóvil se está generando, en este caso, en esta dirección, donde sabemos que esto vale 25 grados por trigonometría. Por tanto, todo esto vale 270 menos 25. Ay, puse constante, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? 25 grados aquí. Entonces esto vale 245 grados desde el eje X. Y el único que necesitamos agregar pues es la tensión del cable, que en este caso se dirigiría a este lado como T. El automóvil no está apagado, pero no está prendido, por tanto no hay ninguna otra fuerza. Y aún si lo prendiéramos, pues no puede hacer gran esfuerzo el motor, porque las llantas no, no puede, o más bien no puede recibir la reacción del piso al hacer girar las llantas, pues estamos en una rampa completamente sin fricción. Ok, entonces vamos a medio girar nuestro diagrama de cuerpo libre. Hacia aquí quedaría la normal. La tensión del cable quedaría hacia aquí. Tensión. Formando un ángulo de primero 25 con respecto a la horizontal. eh, bueno, 31 grados en total con respecto al eje X. Aquí sí, como estamos escogiendo los ejes, no es necesario sumar ningún otro ángulo. Y tenemos el peso del automóvil dirigiéndose en el tercer cuadrante a un ángulo, dijimos, de 270 menos 25, 245 grados. Ok. Es un problema de primera ley de Newton, no se está moviendo el carro, está en equilibrio. Las sumatorias de fuerzas en X tienen que dar cero. Las sumatorias de fuerzas en Y también tienen que dar cero. W no lo conocemos, pero lo podemos calcular a partir de la masa por la gravedad, de que nos dan la masa del auto, 1130 kilogramos por 9.8
metros sobre segundos al cuadrado. 1130 por 9.8, 11.074 newton. Y pues prácticamente por el momento no podemos conocer nada más. Entonces vamos a listar nuestros vectores, calcular su magnitud, conocer su dirección, hacer las sumatorias en X con ayuda de los cosenos de los ángulos medidos a partir del eje X. Y vamos a calcular las componentes en Y también a partir de los senos de los ángulos conocidos. Tenemos prácticamente tres vectores, W, T y N. W ya sabemos que vale 11.074. Vamos a poner aquí nuevas las unidades, newtons. Sabemos que su dirección va a estar a 245 grados. T no conocemos su magnitud, pero conocemos su dirección 31 grados. La normal tampoco conocemos su magnitud, pero sabemos su dirección 90 grados. Ya podemos conocer que la componente en X de la normal va a ser 0. Está sobre el eje Y. Y podemos plantear entonces, bueno, más que nada calcular las componentes en X y Y del vector peso, que sería 11.074 por el coseno de 245 menos 4.680 newtons. Bueno, podemos, ya dijimos que estamos teniendo las unidades fuera. Entonces, podemos ahorrar el peso. Ok, 4.680. Y hacemos lo mismo para la componente en Y, solo que ahora vamos a utilizar la función seno de 245 por 11.074, 10.036.5. 10.036.5. Y ahora volvemos a hacer el análisis que hicimos hace un rato. Podemos ver cómo el único, bueno, no, aquí es un poquito más complicado. Aquí vamos a tener componentes WY y componente tensión Y, además de la normal. Como está en equilibrio, tenemos que decir que tensión en Y más normal más W en Y tienen que ser igual a 0. Por el momento solo conozco W en Y. Por otra parte, en X existe tensión W en X, perdón, y también existe tensión en X. Pero aquí la normal no aparece. Como los sumatorios de fuerzas en X también tienen que ser iguales a 0, W en X más tensión en X tienen que ser igual a 0. Así que la tensión en X o el componente X del cable tiene que ser igual a menos WX. Y en este caso, ya conozco W en X menos 4.680. Así que Tx va a ser igual a 4.680. Con esto yo ya puedo conocer cuál es la magnitud de mi vector T, ya que la magnitud de mi vector T va a ser igual a 4.680 entre el coseno de 31 grados. Despejando de aquí. Magnitud del vector T por el coseno de 31 grados tiene que ser igual a 4.680. Y despejo magnitud del vector T, pues nos da esta fórmula.
Entonces 4680 entre el coseno de 31 grados nos lleva a 5460 minutos. Ya puedo conocer la componente en Y, esto por el seno de 31 grados, 2812 pi. Y ya puedo despejar n. La normal va a ser igual a menos WY menos tensión en Y, porque también tiene que estar en equilibrio, igual a es a cero. O lo que es lo mismo, la normal va a ser el negativo de la suma de WY más tensión en Y. Me falta confirmar. A ver, creo que no copié el signo. Disculpen un segundo. 11.074 por seno de 245. Sí, menos 10.300. Disculpen, no apunté el signo. Ok. Entonces, lo único que necesitamos hacer es sumar WY más TY, cambiar el signo, colocarlo acá. Entonces tenemos menos 10.036 más 2.812 menos 7.724 y cambiando el signo nos lleva a 7.224.5. Y pues al ser un vector de un solo componente, automáticamente obtenemos su magnitud. Y eso resolvería este problema. Esa sería la respuesta al inciso C, mientras que la respuesta al inciso B la tenemos aquí, 5.460. Entonces, inciso B, inciso C, inciso A. Les agradezco mucho su atención. En el siguiente video vamos a ver ejemplos ya de las terminales de Newton.